Bien, así queda grabado la respuesta de ustedes. ¿Pudieron hacer algo de la práctica? Eh, Estuve bueno, haciendo algunos ejercicios. Yo también, profe. que no entendí qué dijeron. ¿Que pudieron hacer Yo toda la estuve práctica? haciendo. No, toda no, pero llegué. La idea de hoy es liquidar la práctica 2, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es compartir. Esto vamos a minimizar. Entonces, tenemos esto. En la clase pasada estuvimos trabajando con algunos de los ejercicios, ¿sí? Em, Justamente viendo con esto de permutación, variación, combinatoria, ¿sí? Eh, y demás. Lo que me interesa es trabajar a partir del 13 en adelante, que nos quedan 5 ejercicios, ¿no? 13, 14, 15, 16, no, 6 ejercicios. Em, Porque plantea, la clave de esto es, bueno, cómo empezamos a plantear los ejercicios. A veces no es tan complicado una vez que uno encuentra la manera, pero es encontrar la manera de cómo lo represento, el espacio muestral, es justamente lo complicado. ¿Sí? Entonces, les decía a proponer que pensemos el 17. El 17 me plantea dos problemas, ¿sí? ¿Sí? Un problema que sería con sustitución y otro problema que sería sin sustitución, ¿sí? Son dos problemas totalmente distintos. Por lo que me estuvieron diciendo, que estuvieron haciendo algunos, calculo que la mayoría no llegó. Entonces, lo que quiero es que piensen esto, piensen un planteo así rápido como sería tanto para el A como para el B, y ahora lo vamos a plantear en la pantalla. ¿Sí? Ejercicio 17, que es este de Está acá. bien. Tenemos esferas numeradas del 1 hasta el n, si quieren pongan del 1 al 10, del 1 al 20, no pasa nada. Y lo que me dice acá es la probabilidad de que los números de las esferas sean consecutivos. ¿Sí? Eh, es totalmente distinto con sustitución, sin sustitución. Sí, son dos casos totalmente distintos. Entonces, bueno, pensar rápidamente qué diferencias hay, cómo es que lo podemos plantear. ¿Sí? Ahora igual los vamos a compartir. Bueno, más o menos está. Ponele. Bien, primero me dice que tengo n esferas, ¿sí? Donde se sacan dos
bolillas. Vamos a hablar de esferas, de papelitos, lo que sea, no importa. Y que están numerados, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo, opa, el cable un poquito más corto, no tener que acercar. Lo que me dice es, al estar numerados, que son todas distinguibles, o sea, que son diferentes una de la otra. Y eso es un montón, lo que me dice. ¿Sí? Porque no es lo mismo que sean totalmente indistinguibles entre varias a que sean totalmente distinguibles una de las otras. Entonces, en el caso A, me dice con sustitución. ¿Qué significa con sustitución? De que yo saco una pelotita, me fijo, anoto el número y vuelvo a poner la pelotita y saco otra. Entonces, yo tengo n bolillas. Lo que me está diciendo es que yo tengo para el primer caso y para el segundo caso. Yo tengo que sacar dos consecutivas. Cuando hablamos de dos consecutivas, lo que tenemos que tener en cuenta es que la primera tiene que ser menor que la segunda, ¿sí? Entonces, para la primera opción, no tenemos n posibilidades. ¿Y por qué digo que no tenemos n posibilidades? Porque si nosotros vamos a suponer, tenemos del 1 al 10 y en la primera bolilla sacamos la 10, ya está, no puedo sacar la 11 porque tengo 10 nada más, ¿sí? Entonces tengo 9 posibilidades para la primera opción. Entonces, para la primera opción nosotros tenemos 9 de 10 posibilidades si el n es igual a 10, ¿no? Entonces, diríamos que, bueno, en realidad, si lo que tenemos es n, vamos a tener n menos 1 sobre n posibilidades para la primera opción. ¿Se entiende por qué? Profe, ¿lo puede repetir? Sí. Si yo tenía 10 bolillas, ¿sí? Numeradas del 1 al 10, si yo saco la opción del 10 acá, lo que me va a suceder es que yo no puedo sacar el siguiente, porque la más grande es el 10, ¿sí? Eh, entonces lo que va a suceder es que yo necesito que la bolilla, la primera bolilla, sí o sí sea entre el 1 y el 9. Por lo tanto, esto no me sirve. Entonces lo que voy a hacer es que para la primera bolilla yo tengo n-1 casos posibles, favorables, sobre n casos en total. ¿Sí? O sea, si yo tengo 10 bolillas, para la primera opción yo tengo 9 posibilidades, 9 casos favorables, sobre 10 que son en total. ¿Sí? Entonces, pero si eso lo llevamos al n genérico, bueno, va a ser n-1 sobre n. Ahora, para la segunda bolilla, si yo quiero que sean consecutivos, yo tengo una sola opción, ¿sí? Entonces, si yo saqué el 1, tengo una sola opción de las 10. Porque recordemos que es con sustitución. Con sustitución es con reposición. O sea, yo saco la bolilla, anoto el número, vuelvo a poner en la bolsa la bolilla que saqué y saco de vuelta. Entonces, en la bolsa tengo directamente 10 bolillas, ¿sí? O si tengo n, va a ser n bolillas. Entonces, si yo saqué el 1, la única opción posible que tengo es el 2. Tengo un solo caso de los 10. Ahora, pero si yo saqué el 5, la única opción posible que tengo es el 6. ¿Sí? Entonces, para cualquiera de los n-1 casos, la única opción posible que yo tengo es una sobre n. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar uno sobre n. Entonces con esto yo ya tengo las probabilidades. ¿Sí?
Porque mi cantidad de casos favorables va a ser lo de arriba y mi cantidad de casos va a ser lo de abajo. ¿Sí? Ahora, como es con sustitución, o sea, donde yo vuelvo a sustituir, lo que me va a pasar es que yo tengo n-1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a decir? Si yo tengo 10 bolillas, va a ser 9 sobre 100. ¿Sí? Y si yo tengo 1000 bolillas, bueno, me va a quedar 999 sobre 1000 al cuadrado. ¿Sí? Siempre va a ser n-1, la cantidad de bolillas, sobre el n al cuadrado. Entonces, esto me da la respuesta de el primero. Y fíjense que acá la clave está en cómo pienso el ejercicio. Si yo lo pienso como que saco dos, elijo de las n bolillas, dos bolillas al azar, y donde me tengo que fijar que la primera es de un número y la segunda es de la otra, y entonces la cantidad de casos totales lo pienso como una variación, me voy a complicar. Eso es el segundo caso. ¿Sí? El segundo caso lo podemos pensar así. ¿Por qué? Porque en el segundo caso sí me importa, porque yo voy sacando sin sustituir, o sea, saco una bolilla y después saco la otra, o sea, no vuelvo a reponer la bolilla. Entonces ahí sí me cambia. Ahí lo que yo tengo es de n bolillas posibles, tengo que elegir grupos de dos. Y lo que me tengo que fijar de esos grupos de dos, bueno, ¿cuántos grupos de dos son de números consecutivos? ¿Sí? Entonces lo puedo pensar desde dos maneras. Digo, bueno, primero me fijo la cantidad de casos totales. ¿Sí? En el re, que es sin sustitución, digo, bueno, casos totales, eh, yo saco primero una bolilla y después otra, ¿sí? Entonces acá el orden sí me importa, porque es un caso diferente que yo saque el 5 y después el 6 a que saque el 6 y después el 5. Son dos casos distintos. Entonces lo que tengo es una variación ahí, porque sí me importa el orden. Bueno, pero yo estoy sacando dos bolillas de las n. ¿Sí? Si vamos al caso de los 10 de las 10 bolillas, yo tenía, bueno, de 10 bolillas saco 2. O sea, si n era igual a 10 en principio los casos totales me iba a dar la variación entre 10 y 2. ¿Sí? Eso me iba a dar la variación entre 10 y 2 y la cantidad de casos, perdón, la cantidad de bolillas era 10. Ahora, pero si yo tengo n genérico, bueno, casos totales. Pues lo que voy a tener es la variación entre n y 2. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que pensar cuántos casos favorables tenemos. Y de vuelta, va a ser algo similar a lo anterior. La cantidad de casos favorables que yo tengo, lo puedo pensar dependiendo de la primera bolilla que yo saco. Entonces, si la primera bolilla que yo saco es uno, bueno, tengo un solo caso favorable que es que en la segunda me salga un 2. Pero si me sale un 2 en la primera, bueno, tengo una sola opción, que es que me salga un 3. La única opción que no me sirve, si yo usaba 10 bolillas, será que saque un 10 en la primera, porque en la segunda no me puede salir ningún otro número. Eh, entonces, lo que me termina pasando que los casos favorables van a ser de vuelta n-1. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la probabilidad del evento B, ¿sí? Era casos favorables sobre casos totales. Entonces no me queda n-1 sobre la variación n2. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros escribimos la variación n2, recordemos que esta era n factorial sobre n-2 factorial.
¿sí? Entonces, cuando escribimos esto, si nosotros escribimos, bueno, n factorial sobre n menos 2 factorial, bueno, esto es lo mismo que hacer n por n menos 1 por n menos 2 factorial sobre n menos 2 factorial. En definitiva, este con este se cancela y me queda n por n menos 1. Y vamos a ver que esto tiene sentido y que no es la única manera de pensarlo, ¿sí? Si estuviera Matías, que ahora no está, él lo hubiese pensado seguramente de esta manera, que por cómo lo venía pensando la semana pasada. Entonces ahora la probabilidad de B me termina quedando, dijimos, n menos 1 sobre n por n menos 1. Bueno, pero este con este se me cancela y me queda 1 sobre n. ¿Sí? Bueno, ok. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿es la única manera de pensarlo? No. Porque lo que puedo hacer es algo similar a lo que hicimos al principio, ¿sí? Con el caso de que era con sustitución. Porque yo digo, bueno, ok, si era con sustitución, para el primero yo tengo n menos un caso de ¿cuántos casos? Y n. Perfecto. Pero como la bolilla la dejo afuera y yo tengo un solo caso posible después, yo bueno, tengo un solo caso posible de justamente, ahora tengo n menos un bolillas, porque ya la bolilla la dejé afuera. Bueno, pero resulta que este se me cancela con este. Entonces, ¿qué me termina quedando? Uno sobre n. Entonces, vamos a ver que la probabilidad del evento A me quedaba n menos uno sobre n cuadrado y la probabilidad del evento B, que era sin sustitución, me quedaba directamente uno sobre n. A ver, ¿qué sucede? Lo que va a suceder acá es que si el n es muy grande, y esto después en cálculo numérico lo vamos a entender un poquito más, pero si el n es muy grande, la diferencia entre uno y otro no es significativa. O sea, nos da lo mismo prácticamente. O sea, si yo tengo cinco bolillas, voy a tener una diferencia notable, ¿sí? Pues si yo tengo cinco bolillas, acá tengo un quinto, y si tengo cinco bolillas, acá tengo 4 sobre 25. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo y tiene una diferencia relativamente significativa. ¿Sí? 4 sobre 25 y un quinto, hay una diferencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero si en vez de n igual 5 yo tengo n igual 100, la diferencia que tengo entre uno y otro número es mínima, pero mínima, 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 ¿eh? Le diría en el tercer decimal recién. Entonces, casi que cuando veamos cálculo numérico, para los que no la cursaron, y bueno, para nosotros redondeando va a ser prácticamente lo mismo, ¿sí? Eso es como para tener en cuenta. ¿Son dos casos distintos? Sí, son dos casos distintos. Tenemos que expresarlo así, de esta manera, porque son dos casos diferentes. Si no lo expresamos así está mal. Sí, si no lo expresamos así está mal. O sea, yo lo puedo dejar, lo podría dejar así. Sí, lo puedo dejar así, no pasa nada. Eh, no hay drama. Y lo puedo hacer de esta manera, como hicimos al principio, sí, o sea, haciendo esto, sí, es lo que le decía a Matías la clase pasada. Si está bien el razonamiento, el ejercicio va a estar bien. El tema es que a veces este tipo de razonamiento, cuando los números son muy grandes, se termina como complejizando, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si lo que nosotros tenemos es, en vez de dos bolillas, sacamos cinco bolillas y queremos que las cinco sean números consecutivos, bueno, ahí ya me cambia, ¿sí?
Podemos complejizarlo más y decir que me salgan dos números consecutivos, pero no me importa el orden. Bueno, ahí es otro problema totalmente diferente, porque ahora la cantidad de casos que yo tengo es diferente, porque si yo salgo el 5 y después el 6 y si saco el 6 y después el 5 los estoy contando como el mismo caso. Entonces ahí tenemos una combinatoria. Entonces cambia rotundamente la cantidad de casos totales y por lo tanto cambia el problema. Vamos a suponer que se entendió. Traten de aprovechar el chat de última si algo no se entiende, porque la internet acá es malísima en el lugar donde estoy. Tengo muy Profe, poca no sé si me señal. escuchas ahí. ¿Eh? ¿Ahí me escuchás? Sí, te escucho. Te quería preguntar en el punto A, ¿de Sí. dónde sale el 1/n? ¿De dónde sale el 1 sobre n? Sí. Bien, de que en la segunda bolilla que vos sacaste es una sola opción. Si vos sacaste el 3 tenés una sola opción, que es el 4 sobre el n, porque vos volviste a reponer la ficha, bolilla, lo que Ujú. sea. ¿Sí? Entonces Está vos bien. tenías 15 fichas, todas numeradas del 1 al 15, vos sacaste el 4 y volviste a poner dentro de la bolsa o dentro de la urna, dentro de lo que sea. Entonces ahora tenés 15 posibilidades, pero la única opción que te sirve es el 5. Entonces Ah, tenés claro, sí, sí. una sola opción sobre las n de las 15, si n es igual a 15, sobre las n de forma genérica. A Claro, es la que me diferencia de la sirve. segunda, que vos tenés una sola opción sobre n menos 1, porque vos las dejaste afuera. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y lo que no entendí también es cuando hiciste la variación de n/2, que tenías n, ay, ¿cómo se decía? Está bien, porque vos elegís, cuando vos elegís sin sustituir, estás eligiendo dos fichas directamente. Entonces estás eligiendo un grupo de dos donde sí te importa el orden de cuál vas a leer primero, ¿sí? Entonces estás distinguiendo el lugar de cada una, ¿sí? Dentro de las n posibilidades que vos tenés. Es como el ejemplo que nosotros vimos de que elegíamos entre cinco personas, dos personas que vayan adelante en un auto donde distinguías al conductor del copiloto. Es lo mismo. Acá vos distinguís la primera que sacás de la segunda que sacás. Entonces, sacar la ficha 5 y después la 6 es un caso diferente de sacar la ficha 6 y después la 5. Sí, sí. No, lo que no entendí es cómo razonaste de pasar n factorial a n por n-1 por n-2. Eso es lo Por que no las entendí. propiedades factorial. Ah, está bien. Acordate que el n factorial es n por n menos 1 factorial. Ah, Y el sí, n menos está bien. 1 factorial es n menos 1 por n menos 2 factorial. ¿Sí? Y así Claro, y acá lo sucesivamente llevaste hasta hasta el llegar al -2 1. para después simplificarlo. Claro, como ya me Está bien. aparecía un n Sí. menos 2 factorial abajo, entonces dije, bueno, yo tengo el n y voy a llegar a que me aparezca el n menos 2 factorial arriba, No, entonces cancelo y lo que me queda, me queda. está bien, está bien. Ahí Vamos más o menos bien. sí, sí, gracias. Ponele. No sé cómo se escucha, acá me está tirando todo el tiempo que el ancho de esa red es muy bajo. Eh, Ahora se está escuchando bien igual. Ahora se está escuchando bien. Ok, bueno, mejor. Eh, lo que espero es que no grabe así chiquito en el YouTube porque después se le va a complicar para verlo. Pero bueno, nada. Lo peor es que me parece que lo graba chiquito. No importa. Vamos. Tenemos 8 minutos. Perfecto. Bien, en una habitación 10, el problema 15, una habitación 10 personas tienen insignias numeradas del 1 al 10. De vuelta, tenemos lo mismo. Se eligen 3 personas al azar y se les pide que dejen la habitación simultáneamente. Se anotan los números de las insignias. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el número menor de las insignias sea 5? ¿Cuál es la probabilidad de que el número mayor de las insignias sea 5?
Bien. Ajá. Escucho ofertas. Empecemos a plantearlo. ¿Y no sería parecido al que hicimos recién? Es relativamente parecido, sí, es relativamente parecido, pero el conteo de casos es diferente. ¿Por qué? Primero porque el orden en que acá, en que saco a las personas no me importa. Entonces, la cantidad de casos totales es diferente, ¿sí? Acá es una combinatoria. Pues yo elijo tres números, ¿sí? Totalmente al azar, pero no me importa el orden de los números. Entonces acá la cantidad de casos totales me cambia, pues no es una variación, sino que es una combinatoria. Eso por un lado. No me dice que cuál es la probabilidad de que la tercera persona tenga un número mayor a 5 o la tercera persona tenga un número menor a 5. No, me dice que el mayor de los tres. ¿Qué sería 3, combinatoria de 3 y 10? Claro, eso me da combinatoria de 10 3 va a ser la cantidad de casos totales. Perfecto. Bien. Ahora lo que tenemos que empezar a contar, bueno, es la probabilidad que el número menor de la insignia sea 5 y la probabilidad que el número mayor de las insignias sea 5. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Vamos a hacer una cosa. Tenemos 5 minutos que nos quedan de este Zoom. Vamos a cortar. Tengo 7:49 a las 20. Arrancamos con las ideas que ustedes tengan. ¿Ok? Dale. Bien. Nos vemos en 10 minutos.